es un gran honor que puedan acompañarnos debido a, uno, la importancia que tienen estos hallazgos y dos, que nos van a permitir pues revalorizar y tomar parte también de los cambios que se quieren y se plantean hacer en el Centro Histórico de Lima. La presentación ha sido titulada Un viaje a la Lima fundacional, arqueología en el Molino de Aliaga, y vamos a presentar los siguientes temas, que vendrían a ser tres ejes temáticos principales. Los he tratado de resumir lo más posible, pues se trata de una investigación que se encuentra en curso para ser publicada en una de las, valga la redundancia, publicaciones editoriales que maneja el equipo de arqueología, en este caso en el 6º número del boletín, que versará justamente sobre los molinos en la época fundacional de la ciudad. Así, primero iremos desde lo más general o amplio hasta llegar al hallazgo arqueológico, empezando por una contextualización histórica en la que hablaremos brevemente sobre los albores de la ciudad de los Reyes, la repartición de solares y algunos datos históricos sobre el molino de Aliaga para poder comprender el contexto y las particularidades históricas que tenía pues el escenario de aquella época. Después hablaremos sobre los molinos, haciendo énfasis en el tipo de molino en particular, que es el molino que fue el molino de don Jerónimo de Aliaga, que como veremos pues es un molino harinero hidráulico con algunas características muy particulares que también comparten con otras estructuras de la época. Y finalmente iremos llegando ya a la investigación arqueológica propiamente dicha, en la cual transcurriremos de la misma manera desde lo más general hacia lo particular. Empezaremos por el equipo de arqueología de Lima, los trabajos que venimos realizando hasta el momento. Pasaremos a hablar un poco sobre el proyecto de investigación arqueológica en el cual se encuentra inmersa esta excavación puntual, para luego explicar y mostrar el hallazgo arqueológico, la estructura arquitectónica en sí. Bueno, como todos sabemos, la ciudad de los Reyes fue fundada el 18 de enero de 1535, muy cerca del río Rímac. Se piensa o se maneja la hipótesis que se fundó sobre un asentamiento prehispánico que estaba caracterizado por una configuración monumental de huacas o estructuras de carácter ceremonial y político-administrativo. Sin embargo, remarco el carácter de hipótesis que tiene esta afirmación, pues hasta el momento no han habido investigaciones que puedan concluir fehacientemente en que el damero fundacional de la ciudad está asentado sobre una urbe prehispánica, como si es el caso de México y como si es el caso también de Santiago de Chile. Las investigaciones que hemos realizado desde el equipo de arqueología de Lima y también investigaciones previas y contemporáneas hechas por otros investigadores, digamos en la Catedral, en la Plaza Mayor, han podido concluir que las evidencias más tempranas de una ocupación urbana es de carácter pues virreinal, ¿no?, con la llegada europea. He puesto un par de citas, una de ellas es de Brownlee y la otra es de Bell en su tesis doctoral, que hablan básicamente sobre los primeros asentamientos o las primeras grandes labores que tuvieron los españoles al fundar la ciudad de Lima. Indica pues que se compuso de 117 islas, que era otra forma de llamarle a las cuadras o a las manzanas, ordenadas en 13 cuadras de largo, de oriente a occidente, y 9 de ancho, es decir, en dirección al río. Cada una de estas cuadras estaba dividida en 4 solares, y la fundación original de la ciudad pues tenía por límites la ribera del río hacia el norte como un límite natural, pero comprendiendo la ribera del río, no el río como tal físicamente, sino hasta 3 terrazas que tenía, ¿no? La terraza primera o la terraza 1 es la que digamos puede chocar directamente con el cauce del agua. La terraza 2 es la que vamos a ver un poco más adelante, donde hemos encontrado las estructuras arqueológicas, y la tercera terraza es la que ya pues tiene el jirón de la Unión, el jirón Santa, y donde nosotros conocemos como tal a la ciudad, ¿no?
Este cuadro es tomado de la tesis doctoral de Bell, de Marta Bell, del 2013, en la que ella desarrolla con mucha solvencia el tema de los molinos y la gobernanza del agua. Básicamente lo que recopila son los documentos contenidos en los libros del Cabildo de Lima, que es su fuente principal, y realiza este cuadro en el que marca los pedidos los pedidos, los permisos para construcción de molinos y los molinos que fueron construidos en los primeros años de la ciudad. El primer petitorio fue hecho por Francisco de Ampuero, allá por 1540, recién fundada la ciudad, 5 años, es decir, estamos hablando, no perdamos de vista por favor, de una época bastante temprana, de una época en la que se cimentaron todas las estructuras sociales, políticas que ahora conocemos y que fuimos conociendo después como el virreinato, sin hablar aún de un virreinato como tal. Sin embargo, el primer molino construido no fue ese, sino documentariamente se podría decir que fue de Pedro de Avendaño en 1544 y el segundo de ellos, el de Jerónimo de Aliaga, que es el que nos compete actualmente, construido en 1548. Ahora bien, o los solares, o la cuadra o la manzana asignada a don Jerónimo de Aliaga, según este plano tomado de Reinhard Agustín Burneo, de una publicación del 2016, podemos ver que se encontraba en la intersección de las calles Polvos Azules y la calle de Fierro Viejo, posteriormente también llamada calle de Palacio, que son las primeras cuadras del actual Jirón de la Unión, y Polvos Azules es pues la primera cuadra de lo que sería, o las primeras cuadras de lo que sería pues el Jirón Santa. Me he basado también, dicho sea de paso, en investigaciones previas internas que ha tenido el equipo de arqueología, por ejemplo, en los informes realizados por Francisco Vallejo de los terrenos ribereños entre Desamparados y Santo Domingo, en el que he podido citar esta frase de la esquina superior izquierda, que Jerónimo de Aliaga pues había recibido su solar en la esquina conformada por las calles que les comento, y por lo cual solicitó a Pizarro una especial merced de los terrenos remanentes hacia la barranca del río inmediatos a su solar. Estos terrenos que estaban entre la calle de Polvos Azules y el río no habían sido considerados dentro del manzaneo original porque eran terrenos bastante irregulares, con muchas depresiones, subidas, bajadas, pero que sí pues servían o que podían ser de especial utilidad para estructuras como los molinos, que necesitaban, como vamos a ver más adelante, cambios drásticos en la altitud y topografía para que puedan funcionar de manera correcta la cuestión hidráulica. Cobo, en una edición del 35 de su libro La historia en su libro La Fundación de Lima, indica que a Jerónimo de Aliaga, encomendero de Huaral y Recuay, que también llegó a ser alcalde de Lima, un solar que linda con Francisco Martín de Alcántara, donde hoy son las casas del mayorazgo de su familia. Hablando del mayorazgo, también se sabe o se prueba la existencia del molino de Aliaga en el mayorazgo o la probanza del mayorazgo de 1549 del propio Jerónimo de Aliaga, y un mayorazgo, para entrar en cuestión, es una solicitud que se realiza para ratificar en términos sencillos, para ratificar la herencia hacia un primogénito que suele ser, pues, bueno, que es el hijo mayor, ¿no? Por eso el mayorazgo. Y en la probanza del mayorazgo, Aliaga indica las propiedades que él tiene y las que estarían contenidos dentro de esta sucesión, ¿no? E indica pues que un molino que yo tengo junto a las dichas casas en el río de esta ciudad, junto a las dichas casas y delante de ellas la calle real de la otra parte del río con todo el sitio de solares, edificios y piedras de moler que están en el dicho molino, que le pertenece en cualquier manera y presa del agua perteneciente a él. Podemos deducir de esto que no habla solamente de un molino, sino de estructuras asociadas al mismo, porque también, como veremos, el molino funcionaba con un cauce extraído del río, y para ello pues don Jerónimo de Aliaga tuvo litigios principalmente con la Orden de Santo Domingo, con algunos miembros del Cabildo, por presuntos daños que estaría haciendo al patrimonio de la Ciudad de los Reyes, porque para poder extraer el agua del río
tenían que modificar algunas defensas ribereñas y esto ocasionaba que las crecidas del río erosionaran a propiedades que no eran suyas. Y a pesar de su amistad y su cercanía con Pizarro, no fue exento de estos litigios que lo acompañaron durante, digamos, casi toda la existencia del molino, que deja de funcionar a mediados del siglo XVII. Es decir, estamos hablando de un tiempo de vida desde 1548 hasta la segunda mitad del siglo XVII, poco más de 100 años, que la ribera, que ahora conocemos como la Alameda Chabucagranda, estaba caracterizada por un paisaje de molinos, e incluso de viñedos y de estructuras hidráulicas. El crecimiento de la ciudad hace que estos se muden a otros lugares y que pues tengamos las estructuras que también hemos encontrado en el proceso de excavación arqueológica. En esta sección vamos a revisar algunos diagramas y algunos dibujos sobre los molinos harineros para entrar luego al hallazgo arqueológico en sí y podamos tener súper claro todos de qué estamos hablando cuando nos referimos a algunos términos en específico y sobre todo a cómo funcionan estos molinos. Molinos hay de distintos tipos. Hay molinos de viento, molinos hidráulicos, molinos con ruedas verticales, molinos con ruedas horizontales, molinos que muelen harina, molinos que muelen pólvora. Por ejemplo, en Martinete hubo uno, el molino de Martinete, también hubo el molino de Reboredo, y precisamente la zona Martinete se debe a un martillo o a un yunque que se utilizan en estos molinos para moler la pólvora, ¿no? Pero específicamente vamos a hablar de los molinos harineros que molían principalmente trigo. El trigo llega muy temprano también a la ciudad de Lima. Se puede ver que hay elementos en común a pesar de los distintos estilos y vistas que tienen estos diagramas, pero se identifican principalmente dos espacios. Una parte baja, en la que hay una rueda horizontal, y una parte alta en la que hay otras ruedas que en realidad son piedras de moler. Estas piedras de moler se llamaban también muelas de moler y eran dos. Una que estaba fija, que era la piedra durmiente o la solera, y la que se movía encima haciendo justamente el proceso de molienda era la piedra volandera. Encima se puede ver un instrumento cónico inverso, que es la tolva, que es por donde se vierte el trigo y pasa pues a ser molido. Y debajo, en la parte inferior, que se llama cárcavo o cárcamo, en la siguiente por favor, cárcavo o cárcamo, que también se nos viene a la mente una calle del Cercado, Cárcamo, que se acerca a otra calle que se llama Molino del Gato. Por ahí está la relación, también en esa zona había molinos, en realidad en casi toda la ribera había molinos y Jerónimo de Aliaga no tuvo solamente propiedades en la ribera colindante a Palacio, sino también en la actual zona de Monserrate, donde tenía huertas y un espacio que se llamó pues la Huerta del Cuero. Pero bueno, eso es otra historia. Y como podemos ver en los diagramas, es bastante coherente, a pesar que son de entornos geográficos distintos y de épocas distintas, la utilización de los mismos criterios y de los mismos elementos de este tipo de molinos que se utilizó desde el siglo XII aproximadamente, desde el periodo bajo medieval hasta pues en la época industrial, donde ya se modificaron tanto los fines cuantitativos y también las formas de proceder en cuanto a la obtención de la materia, la obtención y la transformación de la materia. En el diagrama que tienen a su mano izquierda hay un elemento distinto que también se repite en el diagrama inferior, el que está colorizado, que es un cubo. Por eso también a esos molinos se le llaman molinos tipo cubo. ¿Y por qué es importante este cubo? Porque el cubo es el que contiene el agua. Si pueden ver, hacia la parte superior izquierda hay una pequeña acequia o canal de agua a través del cual el cubo es llenado. Esto se da principalmente en lugares donde la topografía o el cauce del agua no permite un tránsito fluido y fuerte, sino que se necesitan algunas ayudas mecánicas y de gravedad. Y esto hace que tras abrir una compuerta el agua entre precipitadamente y mueva la rueda inferior, que es una rueda que se llama rodela o rodesno o rodeta en algunos casos, y pueda pues mover el eje central, que también es llamado palayierro
u árbol y haga pues el proceso del que estamos comentando. Adelante. Ejemplos de molinos hay varios, sobre todo en Europa, sobre todo en España, que es de quien tenemos esta tradición, pero no es, digamos, algo que nace en la península ibérica. Tiene ya unos antecedentes bastante tempranos. Los romanos tenían algunos tipos de molino. En algunos libros de la Biblia, por ejemplo en el de Saúl, también hablan sobre molinos como actividades cotidianas, pero molinos manuales, ¿no? Que eran, digamos, hechos que eran inseparables de la vida diaria por la dependencia que hemos tenido durante generaciones, durante miles de años de los productos procesados de los cereales, ¿no? En este caso de la harina. Podemos ver hacia la mano izquierda dos fotografías que son del molino del Pontón Superior en Benaocasa, en Andalucía, en el sur de España, que se puede observar también un cárcavo. La entrada del agua hacia el fondo se puede ver una parte oscura que es un vano, eso se llamaba saetín o saetillo, que también estaba complementado con un artilugio de madera cónico que hacía que el agua pase por un orificio mucho más estrecho, con mucha más fuerza e impulse con mayor potencia la rodela o rodezno, y hacia la parte baja se pueden ver acomodadas ruedas de moler, piedras de moler o también muelas de moler. Y hacia la parte derecha es el otro molino del Pontón bajo, el Pontón inferior, también en la misma localidad, pero con materiales muy distintos a los que se usaron acá en Lima. Eso es básicamente por la practicidad y facilidad de obtención de ciertos materiales. Pero la lógica, como ven, es la misma. Adelante. Esto es en otra localidad de España, ya hacia el noreste de España, en Huesca, me parece, si no me equivoco, que es la provincia de Aragón. Ese es un molino de 1763. Los anteriores, olvidé comentarles, no lo puse, pero son molinos románicos de un solo cárcavo, de un solo arco. Esto ya es de bien entrado del siglo XVIII. Podemos ver que ya en albores de la era industrial aún se seguía usando en muchas localidades este tipo de molinos. Está un poco más completo, pero se puede ver la implementación que ha tenido la rodela, el árbol, y en la parte alta habría estado las ruedas de moler y la tolva. Adelante. Y estos son 4 ejemplos de molinos preindustriales en Zaragoza, también en Aragón, también en el noreste de España, en el que se pueden ver un caso similar, especialmente las dos fotografías de arriba, a lo que les presentaré como hallazgos arqueológicos. Podemos ver que el agua sigue discurriendo y en este caso están aprovechando el cauce natural de un arroyo o de un río, por lo que no ha sido necesario que construyan un cubo o una represa grande que pueda contener el agua. En ese caso bastan solamente balsas o unos almacenes rectangulares grandes en los que se almacena el agua también. Generalmente estos molinos son pues de dos arcos y vamos a ver que es muy parecido a lo que tenemos aquí. La parte que sale, de donde sale el agua, se le llama también alivio, y por donde ingresa, olvidé comentarles, se llama cas o cao. En términos básicos es un canal, pero digamos en terminología del estudio de los molinos, todo tiene un nombre particular, ¿no? Recapitulando, el cubo, luego pasa al cas, pasa por el saetillo, mueve la rodela, que a su vez mueve el palayierro y mueve las ruedas que están arriba y ya producen el grano. Estas ruedas también tienen unas estrías que es labor del molinero ir labrando continuamente, que es un trabajo muy trabajoso, con un cincel ir labrándolas, porque son estas estrías las que generan pues el acto de la molienda. No son piedras lisas, sino deben tener estas franjas que permitan precisamente moler. Adelante. Y esto ya es un caso más local. De igual forma fuimos desde lo más lejano hacia lo más cercano, que es un molino que se encuentra en funcionamiento para fines turísticos, me parece, sobre todo, que es el molino de Sabandía, en Arequipa. 2 tolvas, 2 conjuntos de piedras de moler, que corresponden también a 2 conjuntos de arcos o 2 cárcavos, ¿no? Adelante.
Y bueno, tras este preámbulo, para que todos estemos en la misma sintonía y sepamos de lo que estamos hablando y lo que estamos viendo, pasemos a revisar los hallazgos arqueológicos, pero primero unas palabras sobre el equipo de arqueología, que es el órgano en el cual se enmarca todo este trabajo. Este es un mapeo general de las intervenciones realizadas por el equipo de arqueología desde que empezó el funcionamiento con nuestro amigo Héctor Walde Salazar, fundador del equipo de arqueología, que siempre lo tenemos presente y siempre seguimos sus pasos y su camino. Desde su visión en el 2019 se ha trabajado y se ha recorrido bastante, seguimos recorriendo bastante y hasta ahora son cerca de 30 puntos que se han intervenido en la ciudad, englobados en 11 proyectos de investigación, monitoreo y evaluación arqueológica. Precisamente el que estamos nosotros tocando ahora es el que está más próximo al Puente de Piedra, que es esa hilera que une el centro de la ciudad con el barrio de San Lázaro, el actual barrio del Rímac. Adelante. Intervenciones, como les digo, hemos tenido bastantes. Por motivos de tiempo he resaltado solo alguna de ellas, que son comenzando desde la parte superior izquierda y siguiendo hacia la derecha, excavaciones en el antiguo Hospital del Espíritu Santo, que si no les suena, es donde ahora está ubicado el santuario de Santa Rosa de Lima, es decir, en la intersección de la avenida Tacna y el Jirón Callao. Se han encontrado una decena de entierros que están ubicados desde el muro pretil de la antigua capilla del ex hospital y la puerta de ingreso, depositados tanto en un camposanto como también en nichos particulares, y una sucesión de pisos que hablan de la secuencia histórica que ha tenido el ex hospital, pasando por ser también un colegio de ingenieros y el actual pues, santuario de Santa Rosa de Lima. Hacia la parte central superior vemos la puesta en valor en el atrio 2 de Santo Domingo, que es el atrio que está para el Jirón Camaná, en el que se han destacado los hallazgos de una estructura funeraria, el acceso a una cripta, un osario y un pozuelo, siguiendo por excavaciones en la ex casa de las concepcionistas, que hace no mucho la colega Alexa Isla presentó resultados de la excavación y también de los materiales que se han analizado allí. En la parte inferior izquierda vemos una puesta en valor que se hizo de la calle Rinconada de Santo Domingo, que está justo al frente de la actual Casa del Plan Maestro, donde nos encontramos. Es un empedrado recuperado del siglo XVIII y que ha inspirado también la recuperación y la repavimentación del puente Balta, respetando sus valores tradicionales identitarios. Es un trabajo que también realiza el equipo de arqueología de Lima. En la parte central inferior son excavaciones en el Patio de los Locos, en la antigua loquería del ex Hospital Real de San Andrés, que recordemos recientemente ha ingresado a una obra, un proyecto de inversión pública que busca dotar al ex hospital de funciones de una escuela-taller de saberes tradicionales. Y hacia la derecha inferior son hallazgos prehispánicos, es hasta donde hemos registrado el único hallazgo de arquitectura monumental prehispánica en el centro de la ciudad, que se encuentra en la plazuela de Buenos Aires. Sé que cuando digo arquitectura monumental prehispánica nos imaginamos grandes huacas, grandes monumentos, sin embargo esto es parte de la Huaca Santa Ana y es lo que ha hecho el desarrollo de la ciudad con los bienes inmuebles prehispánicos, ¿no? También es interesante poder reflexionar en torno a ello, de cómo la ciudad ha ido absorbiendo y configurando, reconfigurando los hallazgos arqueológicos que aún subsisten debajo de ella, ¿no? Adelante. Y a modo de hacer un pequeño cherry, ya que tenemos el espacio, estas son algunas publicaciones que hemos ido generando. Hacia la mano izquierda, los dos primeros números de LIMAC, que es un libro de arqueología urbana, ya se encuentra en imprenta, dentro de 2 semanas ya lo podemos tener físicamente. El primer libro, LIMAC 1, fue gestado durante la época de Héctor Walde. Sé que está muy contento de saber que uno de sus metas y objetivos por fin está viendo la luz, por fin se está realizando, y el segundo número de la revista LIMAC contiene artículos de investigación. Además estamos trabajando en paralelo 4 publicaciones, hacia arriba el boletín del equipo de arqueología donde se hablará del Molino de Aliaga, un catálogo, una colección virreinal del Centro Histórico de Lima, que es algo bastante ilustrativo y visual a cargo de
Ramiro Acosta, jefe del Gabinete de Arqueología, y en la parte inferior, Cuadernos de Arqueología Urbana, que es una publicación de corte técnico, un poco más especializada, y un libro realizado por Francisco Vallejo, que trata sobre la loza limeña, en la que se hablará por vez primera con fuentes documentales y fuentes objetivas, que lo que se conoce como cerámica o loza extranjera o loza panameña es y siempre ha sido loza limeña. Adelante. Bueno, el proyecto de investigación arqueológica en realidad trata sobre las portadas, baluartes y tajamares de la muralla de Lima. Sin embargo, como todos sabemos, la actividad arqueológica es muchas veces o da muchas veces resultados fortuitos. Investigamos, analizamos planos, analizamos documentos y pretendemos encontrar algo en específico. Sin embargo, con el trabajo de campo podemos hallar realmente vestigios que no esperábamos encontrar, pero que contribuyen al conocimiento, pues nos dota de un panorama más amplio, ¿no? de este gran puzzle virreinal y republicano que es nuestra ciudad. Dentro de este proyecto de investigación arqueológica, que estamos desarrollando su segunda temporada, hemos registrado ya previamente vestigios de un baluarte, de una fortaleza que tenía la muralla virreinal de Lima, que circundó la ciudad hasta finales del siglo XIX, y estos vestigios fueron encontrados en la intersección de los jirones Amazonas y Huánuco. Sería el primer baluarte de la ciudad en sentido horario, parcialmente destruido, bastante maltratado, pero con digamos, un futuro prometedor para planes de puesta en valor. Y hacia la derecha, los remanentes de un puente de ladrillos del siglo XVI, previo al actual puente de piedra o puente Trujillo, como se le conoce erróneamente actualmente, y que estuvo asociado a las bases de un arco ornamental, el Arco de Lima o el Arco del Puente. Sobre esto ya se ha hablado en algunas charlas anteriores y sin ánimos de profundizar demasiado, va a contribuir a un proyecto de renovación arquitectónica del paisaje urbano, dotando o queriendo dotar nuevamente a la ciudad de un hito arquitectónico como es el Arco de Lima, que más allá de pertenecer o simpatizar o no con la institución, como vecino, como ciudadano, como alguien que vive en Lima, realmente sería un hecho bastante destacable, no solo nacional, sino internacionalmente, que la ciudad vuelva a tener este arco monumental que daba la entrada a Lima a virreyes, a gobernantes y en realidad a todas las personas que accedían al centro de la ciudad. Este es enmarcado en el círculo azul, es el sector, bueno, es la parte puntual del sector de excavación conocido como Alameda Chabuca Granda 1, donde se encontraron los hallazgos. Se puede ver, tal vez no tan claramente en esa foto, pero que el hallazgo pertenece o está relacionado a muchos otros elementos arquitectónicos, es decir, no es un hallazgo aislado, no es algo que ha evadido el desarrollo de la ciudad, sino que la ciudad ha ido creciendo y desarrollándose encima y alrededor de él. Es una aerofotografía tomada recientemente, en los últimos 2 meses, previo a este impasse que hemos tenido con Palacio de Gobierno y el Ministerio de Cultura, que sin ánimos tampoco de politizar demasiado la charla, aún sabiendo que todo acto o hecho que realizamos es en el fondo un hecho político, pues marcamos una posición. Vale indicar que las excavaciones están paralizadas momentáneamente por considerar que es ha sido una amenaza a la exmandataria. Sin embargo, desde esta modesta tribuna invocamos al buen juicio que sabemos tiene nuestro nuevo presidente para poder retomar esas excavaciones, indicando sobre todo que los arqueólogos, armados solamente con brochas, bailejos y un ferviente deseo de conocer el pasado de la ciudad, no representamos ninguna amenaza para, para el entorno presidencial, de ningún tipo. Adelante. Bueno, ahora vamos a pasar un video cortísimo, que es un renderizado en 3D que se hizo para entender un poco mejor el funcionamiento de los hallazgos.
Bueno, ahora con esta vista general pasemos a ver exactamente de lo que estamos hablando. Adelante. Sobre el molino de Aliaga. Como pueden ver, y recordando los diagramas y las fotos presentadas anteriormente, es bastante similar a las estructuras no solo que hay en el Perú, sino también en las que hay en Europa, en España. Adelante. Vemos que son dos arcos o bóvedas que ya hemos visto que se llaman técnicamente cárcavo o cárcamo. Cada una de ellas presenta un vano, una especie de vano o un acceso, que es el saetín o saetillo, por donde discurre el agua a través del CAS, que es el canal que une el embalse de agua o el cubo de agua con el molino en sí. Adelante. Vemos hacia su mano izquierda el proceso de conservación preventiva que se hizo sobre una piedra de moler, una muela de moler, mejor dicho, media muela de moler, que se encontró en la parte inferior del molino como parte de actos postdeposicionales, ya cuando dejó de funcionar pero que debió estar originalmente en la parte superior, en la sala de molienda. Y hacia el lado derecho tenemos una vista hacia donde habría salido el agua, hacia la parte que se le conoce como el alivio, volviendo a retornar al río Rímac, pasando por las demás estructuras y cumpliendo pues este ciclo hidrológico que es tomar del río, usar y devolver al río, ¿no? Esta parte de acá, estas fotografías muestran una estructura que está fuera de la estructura principal del molino, del cárcavo o de la sala de molienda, que se ubica algunos metros hacia el este, que sería parte de un embalse, ha debido ser de mucho mayor altura, sin embargo se ha conservado lo que estamos viendo allí, que es el lugar donde se almacenaba el agua cerca al molino para luego hacerle ingresar con mucha fuerza y con mucha presión para que pueda mover el rodezno a través pues de esta entrada que ya hemos mostrado anteriormente. Como pueden ver, es una entrada angosta que tiene mucha caída y que se ubica a la parte baja a alrededor de 3 metros de diferencia de altura con la base del cárcavo. Adelante. Y este es el extremo opuesto, es uno de los muros que delimitan la salida del agua. Ese es del muro que se encuentra hacia el sur. No hemos encontrado todavía el muro que se encuentra hacia el lado norte, sin embargo podemos suponer que es de idéntica mampostería. Este es un dibujo de corte, una elevación frontal de los dos arcos del molino, y aquí hay un hecho un poco curioso. Recordemos que el molino se construyó en la década de 1540, es decir, previo a la conformación o a que se dieran criterios unitarios para la fabricación de los ladrillos, que es alrededor de 1560. Sabemos que los ladrillos del siglo XVI tienen medidas prácticamente uniformes, que son alrededor de 32 centímetros, y van decreciendo con el tiempo, ¿no? Pero es un indicador cronológico. Acá lo curioso es que los ladrillos no tienen esa medida uniforme, sino que se diferencian en dos grupos. Los que están en las paredes sí respetan estas dimensiones, que son de 32 centímetros, desde 30 a 33 centímetros en realidad. Sin embargo, los que se encuentran en el arco son de menor dimensión, ¿no? De 26 a 27 centímetros. Esto podría deberse a dos factores: uno estructural o arquitectónico, que es que se necesitan ladrillos de menor medida para que calcen mejor en la hechura del arco, u otro que, dada que aún no había un criterio uniformizado y dado por el cabildo, se podían hacer ladrillos de distintas medidas, ¿no? Sin que nadie lo regulara de una forma tan precisa. Adelante. Y acá podemos ver un dibujo de corte de los distintos componentes que tiene el molino, que ya hemos venido comentando, que es pues el cubo, el CAS, el saetillo, el rodezno, que se haría con el palayerro o eje o árbol, y conecta con la parte superior, que es la sala de molienda. Y esta es una selección de algunos hallazgos, de algunos fragmentos que se encuentran siendo trabajados en el gabinete del equipo de arqueología.
No todos son del siglo XVI, sino que son también procedentes de otras épocas debido a los distintos rellenos, a los distintos procesos postdeposicionales que ha tenido el molino. Llama la atención el de la mano derecha hacia abajo, que es un rostro de perfil que pareciera que tiene un turbante, ¿no? Con una inscripción ahí adelante, don, algo que no se llega a leer bien. Y es curioso porque en esta zona, muy cerca, también se encontraba uno de los corrales de comedias que tenía la ciudad. Tal vez están representando a un influencer de la época. Adelante. Y estos son vestigios muy posteriores, ya del siglo XIX. Y es que no les comenté, en estos dos arcos, uno se tapó de una manera muy elaborada con mampostería de adobes y con material del siglo XVII, que sabemos que es la época en la que dejó de funcionar el molino. Sin embargo, el otro arco fue rellenado de una forma mucho más abrupta, menos elaborada y con materiales solamente del siglo XIX, lo que nos llevaría a pensar que tal vez fue usado como un depósito subterráneo en épocas posteriores. Ahora, como comentarios finales y como perspectivas, porque les comenté al principio que esto es parte de un estudio que se encuentra aún en elaboración y que saldrá publicado en este año. Lo que les he mostrado como publicaciones está programado para lo que nos queda de este año, las 4 publicaciones restantes. El boletín sale a mediados de diciembre. Podemos esbozar algunas líneas de investigación para complementar este estudio y, como hemos visto, es interesante, pero tiene varios puntos que pueden reforzarse necesariamente. Uno de ellos es la lectura y análisis de protocolos notariales en los que se puede hablar de la hechura específica de los molinos, los materiales que los componían, tal vez el costo que significó elaborarlos, las personas que estuvieron a cargo, etcétera. Otra línea de investigación también es una línea comparativa con otros molinos en el Virreinato del Perú y en el Virreinato no solo del Perú, sino también el de Nueva España, porque bueno, era una necesidad, digamos, panamericana. Otra línea de investigación ya es una línea un poco más patrimonial, que incidiría en el hecho de cómo el molino de don Jerónimo de Aliaga puede ser devuelto a la ciudad y qué estrategias se podrían implementar para que no quede solamente como un hallazgo arqueológico a ser compartido en charlas y publicaciones de corte más bien académico, sino cómo puede ser de disfrute de la ciudadanía en general, ¿no? Tal vez replicar a las rodeznas, replicar los mecanismos, hacer que pase agua. Tal vez esto último sea muy ambicioso, pero ver los mecanismos que esto pueda, pues, ser de una utilidad patrimonial para la ciudad. Y como esas líneas, hay otras más que se pueden ir esbozando con el proceso de la investigación. Espero que les haya gustado o parecido interesante la presentación y les agradezco nuevamente su presencia.